Bueno, estudiantes, espero que se encuentren bien. Esta es la clase número 9 ya. Y vamos a hablar hoy de género lírico. ¿Qué es el género lírico, ya? Es un género literario donde el autor va a tratar de transmitir sentimientos. Eso es como una de las principales características que nosotros podemos reconocer del género lírico, ¿ya? Que trata de transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona, objeto de inspiración. Puede ser una persona o también puede ser un objeto de inspiración, ¿ya? La inspiración es como cuando nosotros vemos algo o a alguien y tenemos muchos sentimientos encontrados hacia esa persona o cosa. Entonces, para desahogar esos sentimientos, los artistas que emitían género lírico trataban de ponerlo en un poema, en una canción, una prosa o en los distintos que vamos a ver más adelante, ¿ya? La expresión más habitual, o lo que nosotros más podemos ver, es el poema. Y la canción tampoco se queda atrás. Aunque los textos líricos usan como forma de expresión el verso, también puede haber algunos que vayan en prosa. Ahora, ¿qué es un verso y qué es una prosa? La prosa, es un estilo de expresión más libre, ¿ya? Es como súper libre. Y aquí escribimos bien normal entre comillas. No hay lineamientos, no seguimos métrica, no seguimos rima, no seguimos cadencia. En la prosa, las frases no tienen por qué rimar, ¿ya? Una prosa es escribir normal. De hecho, este texto que está aquí está escrito en prosa. Y es un género discursivo, ¿ya? Es propio de la narración, el ensayo, el artículo académico. La prosa es como ustedes escriben normalmente. Ahora, si alguno de ustedes no escriben prosa normalmente y lo hacen verso, genial, ¿ya? El verso, el verso se sujeta a un conjunto de reglas, ¿ya? Van reglas de métrica que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la escritura del verso tiene que respetar ciertos parámetros. El verso se ve distinto al mirarlo, ¿ya? Y la diferencia que podemos decir nosotros entre prosa y verso esencialmente es el cumplimiento de esas normas. Ahora, ¿por qué se llama género lírico al género lírico, cierto? Bueno, se llama así porque en la antigua Grecia, de donde viene casi todo esto, eh, cuando se generaba esto, cuando se hacía el género lírico, se cantaba. Y como se cantaba, acompañado de un instrumento llamado lira, que es el que tenemos aquí, que es como una pequeña arpa. Con esta lira ellos musicalizaban un poco los poemas, las cosas que nos contaban, para que no fuera tan aburrido, ¿cierto? Ahora hay componentes que debemos identificar, ¿ya? Estos componentes son, en un principio, el hablante lírico y el objeto lírico. El hablante lírico es un ser ficticio, que transmite sentimientos y emociones, y es el que habla en el poema, ¿ya? Y que expresa su mundo. Tenemos que tener en cuenta que el hablante lírico no es la persona que escribió el poema. El hablante lírico es ficticio, es como el narrador, el que está dentro de ese poema. Y nos transmite sus sentimientos y emociones. Y por otro lado tenemos el objeto lírico. El objeto lírico es una persona u objeto, también puede ser una situación, que origina los sentimientos en la voz poética. O sea, nosotros podemos tener un poema dedicado a las papas fritas, podemos tener un poema dedicado a una persona amada, podemos tener un poema dedicado a nuestro auto, a nuestro perro, da lo mismo. Esa persona, cosa, animal o situación que nos produjo algo, que nos produjo esos sentimientos para escribir el poema, es el objeto lírico. Ahora, el poema también tiene partes, ¿ya? No tiene muchas partes, pero es importante conocerlas para poder identificarlas, ¿cierto? Entonces, se construyen esencialmente en versos y en estrofas, ¿ya? Aquí también está la rima, pero de la rima hablamos más adelante. El verso es cada una de esas líneas, tin, 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 que es como la menor unidad de ritmo, es lo más pequeñito. Un verso es una línea en un poema. Y una estrofa es un concurso
Una estrofa es un conjunto de versos, ¿ya? O sea, estos versos que vemos de aquí del principio, desde te fuiste marinerito hasta la mar salada, son una estrofa, ¿ya? Acá abajo está marcada desde tendió las redes con fuerza hasta sola en su red plateada, es otra estrofa. Entonces podemos decir que este poema que tenemos aquí tiene 3 estrofas. Es un espacio en blanco, también tiene ritmo. Como hay una pausa entre una estrofa y otra, podemos ver esa pausa solo al mirar el poema, ¿cierto? Tenemos una, pausa, dos, pausa, tres. Y esto contribuye a dar musicalidad al poema, porque al nosotros estarlo recitando el poema, en esas pausas también hacemos un pequeño descanso. Ahora vamos a ver este mapa conceptual que nos va a explicar un poquito más del género lírico. Entonces tenemos la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Transmitir emociones, sentimientos y visiones personales. Y además, inspirar sensaciones de ensoñación o inspirar otro tipo de sensaciones en las personas. Subclases, o sea, las clases que se desprenden del gran género lírico. Poema, canción, acrósticos, copla, hay muchos más. Características que tiene: musicalidad, belleza y ritmo. La belleza es completamente subjetiva, pero trata de tener belleza, ¿cierto? Y la estructura, pues la estructura la que acabamos de ver, ¿cierto? Tiene estrofas y versos. Ahora vamos a hablar de los tipos de rimas, las rimas que van componiendo un poema. La más simple de reconocer, la más fácil de reconocer al escuchar también, es la rima consonante. La rima consonante es cuando los sonidos iguales van en la terminación de un verso, ¿ya? O sea, cuando los sonidos de la terminación de un verso son iguales, se denomina rima consonante. Lo podemos ver aquí en el ejemplo. Pepo el pirata baila en una pata, pues el viento en popa se seca su ropa. Ta, ta, pa, pa. Rima consonante, porque los dos sonidos van igualitos, ¿cierto? Ahora, rima asonante. Esta es un poquito más difícil de reconocer al oído, pero no tanto a cuando nosotros la estamos analizando, cuando la conocemos, ¿cierto? Se establece en las vocales de los versos, ¿ya? Solo en las vocales. Y va a partir de la última vocal acentuada, ¿ya? Recuerden, acento es distinto a tilde. El acento es donde se carga la voz. Entonces, sombrero, nosotros cargamos la voz en la E y tenemos la E y la O igualitos, ¿cierto? Y luego se fue con el viento, cargamos la voz en la E y tenemos la E y la O como vocales. Las únicas vocales que hay ahí son E y O y son iguales, o sea, rima asonante. Más abajo, debajo de salto pino, tenemos la I y la O. Se lee el mágico libro, tenemos la I y la O, rima asonante. Y ahora, rima libre, que se llama rima, pero al ser libre en realidad no necesita que seguir ni un ritmo, ni que las vocales se parezcan. Es una rima que no rima. Ustedes pueden escribir cualquier texto en verso, decir que es una rima libre y no necesariamente tienen que preocuparse de que haya una rima en esa rima. Ahora vamos a hablar del texto poético. Este en general es un género lírico, o sea, pertenece al género lírico. Y aquí el humano expresa sus pensamientos, sentimientos, por medio de la belleza de las palabras que utiliza. Los textos poéticos que tenemos es poema, canción y oda. El poema es una obra en verso o en prosa. Poemas hay muchos. Más adelante tenemos un ejemplo. Canción, composición por lo general en verso, que se canta y a la que se le puede poner música o se puede cantar a capela, como se dice, o sea, sin música de fondo. La canción, ustedes las conocen, las han escuchado, las escuchan todo el tiempo. Y la oda es un texto poético y distinto, porque la oda expresa una alabanza, ¿ya? Va con entusiasmo y admiración, pero hacia una cosa determinada, ¿ya? Podemos escribir una oda a las papas fritas, porque a lo mejor para ustedes las papas fritas... Hoy le he dado toda la clase con las papas fritas. Tengo un hambre de papas fritas, voy a escribir una oda a las papas fritas, porque las papas fritas son lo mejor de la vida.
¿Ya? Eso es como una oda. Sin las papas fritas yo no podría vivir. ¿Mm? Eso es una oda. Explicar que hay algo, una cosa, una persona que los vuelve locos, que tienen mucha admiración por eso. Aquí hay un ejemplo de poema, que es un señor tan chiquitito, y un ejemplo de oda que es una oda a la esperanza de Pablo Neruda. Pablo Neruda tenía un montón de odas, le hacía oda a todo. Así que si quieren buscar una oda, pueden buscar una de Pablo Neruda, va a estar lleno. Al Caldillo de Congrio, esta de la esperanza, creo que tiene una a Isla Negra que le gustaba mucho y a un montón de comida. A todo le hacía oda a Pablo Neruda. Y el poema, que lo pueden leer ustedes, para que no lo lea el profesor, que lata el profe leyendo todo el poema. Pero ahí lo tienen, el PPT también lo tienen para leerlo. Oye, me estoy quedando sin voz. Bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que les sirva, que hayan logrado entender lo que es el género lírico. En las próximas clases ahondaremos un poco más en el tema y lo explicaremos con más detalle, ¿eh? Espero que estén bien, que logren desarrollar sus guías. Cualquier duda la pueden enviar al correo, recuerden. Voy a estar pendiente, tratando de responder todo lo más rápido posible. Y nos vemos, que estén bien en la próxima videoclase.